El Salmo 150 es una exhortación para alabar a Dios. Y este mensaje, esta reflexión, va dedicada a la iglesia en general o a grupos de equipos de alabanza que ministran cada domingo en las iglesias. Y dice el Salmo 150, muy conocido por todos: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y este salmo contesta 4 preguntas claves acerca del tema de la alabanza y quisiera compartírtelas. La primera pregunta es ¿dónde? ¿Dónde debemos alabar a Dios? ¿Por qué? Número 2, ¿por qué debemos alabar a Dios? Número 3, ¿cómo debemos alabar a Dios? Y número 4 y última, ¿quiénes debemos alabar a Dios? Estas son las 4 preguntas que contesta este salmo. Y para comenzar, el propósito de la creación fue mostrar la gloria de Dios. Ese es el propósito de todo lo creado, mostrar la gloria de Dios. Todo lo que existe, nosotros somos para la gloria de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, somos para su gloria. El ser humano, al alabar al Señor, encuentra la razón central de su existencia. Alguien dijo, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Ese es el fin principal de todos nosotros, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Pero, número 1, la pregunta, ¿dónde debemos alabar a Dios? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 150, alábenlo en su santuario. Debemos alabarle en su santuario, en la iglesia, en ese lugar donde te reúnes entre semana y cada domingo en compañía de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Debemos adorarlo en el santuario. Y también nos dice en la magnificencia del firmamento, que es otra manera de decir en todo lugar. Debemos adorarlo en todo lugar, en el cielo y en la tierra. No hay lugar donde la alabanza y la adoración a Dios no sea apropiada. Todo lugar es apropiado para alabar a Dios, sea aquí, sea del otro lado del mundo. Me acuerdo algo muy especial, una experiencia muy especial que tuve el año pasado. El Señor me permitió viajar al país de Turquía, allá en Medio Oriente, y el Señor me permitió ministrar la alabanza en el idioma turco. Y recuerdo que ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida en cuanto a la alabanza a Dios. Poder alabarlo en un lugar que es del otro lado del mundo, en un idioma que es ajeno al mío, fue una experiencia increíble, donde pude sentir la presencia de Dios. Entonces, todo lugar es apropiado para alabar a Dios. Pregunta número 2, ¿por qué motivos debemos alabar a Dios? ¿Por qué motivos debemos alabar a Dios? Bueno, la Biblia nos dice en el versículo 2, alábenle por sus proezas. ¿Qué es una proeza? Una proeza es un logro, es un logro de gran envergadura, de gran magnitud. Se trata de una hazaña realizada o conseguida por una persona. Y las obras de Dios son proezas, son grandes hazañas. Su mayor hazaña fue en el Calvario, nuestra redención. Y debemos adorarle por sus proezas, y también dice conforme a la muchedumbre de su grandeza. Es decir, debemos alabarle por lo que Él ha hecho por nosotros, y debemos alabarle por lo que Él es, por quién es Él. No solo por su grandeza, nos dice la palabra de Dios, sino conforme a la muchedumbre de sus grandezas, o sea, acorde. Nuestra alabanza a Dios debe de ser acorde o de acuerdo a o proporcionalmente a o semejante a la muchedumbre
de su grandeza. Y lo que nos enseña esto es que, iglesia, es un pecado la falta de entusiasmo al momento de alabar a Dios en la iglesia. No se vale tener falta de entusiasmo al momento de estar cantando las excelencias de Dios, las virtudes de Dios y las obras de Dios. Nuestra alabanza debe de ser acorde a las obras de Dios, a la muchedumbre de sus grandezas. Que al momento de alabar a Dios en nuestras congregaciones tengamos entusiasmo, porque la falta de entusiasmo al momento de alabar a Dios es una falta muy grave. No podemos estar cantando las excelencias de nuestro Dios con falta de ánimo. Es imposible, esto no es correcto. Número 3, ¿cómo debemos alabar a Dios? La Biblia nos dice con orquesta de todo tipo, con todo tipo de instrumentos, con bocina, que es un tipo de trompeta o cuerno, quizás lo hemos visto, con salterio, con sus tonos dulces, con el arpa, que es un instrumento suave, que es dulce, con el pandero. El pandero es un instrumento alegre, es un instrumento festivo, con instrumentos de cuerdas, nos dice la palabra de Dios, con guitarras, con instrumentos de viento, con flautas, con el clarinete, con el oboe, con percusiones, címbalos resonantes. Y número 4, ¿quiénes debemos alabar al Señor? Viene al final del capítulo 150 del Salmo en el versículo 6, dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire, toda la creación, seres humanos, personas de todo pueblo, tribu y nación, todo lo que respire debe alabar al Señor. No es una mera invitación, es un mandato de parte del Señor a alabar su nombre. Que nosotros, al encontrarnos cada domingo en nuestras congregaciones, cantando las excelencias de Dios, sus obras, tengamos entusiasmo, iglesia. Este es el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros. Que Dios les bendiga.